Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para sumergirnos juntos en el torbellino que es Kerem Bürsin. Y sí, ya lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de ese hombre que nos tiene a todas y a todos suspirando. Prepárense porque hoy el nivel de fangirleo va a estar por las nubes. Vamos a analizar, a diseccionar, a idolatrar, todo lo que hace que Kerem Bürsin sea simplemente impactante. Porque seamos honestos, ¿quién no ha sentido un flechazo viendo Senkalkam? ¿Quién no ha pensado aunque sea por un segundo en mudarse a Estambul y cruzárselo por casualidad en una cafetería? Aceptémoslo. Kerem nos ha robado el corazón a más de una. Antes de que me deje llevar por la emoción, quiero recordarles algo importantísimo: si son tan fans de Kerem como yo, o si simplemente les gustan las series turcas, o si incluso solo quieren pasar un buen rato escuchando a una loca fangirleando, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré contenido divertido, interesante y por supuesto, lleno de drama turco. Así que ya saben, clic, clic, clic en suscribirse y campanita activada. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema que nos compete hoy, Kerem Bürsin. Y vamos a empezar hablando de algo que es innegable, su atractivo físico. Por Dios, ese hombre es una estatua griega. Ojos que hipnotizan, sonrisa que derrite el hielo y un físico, bueno, un físico que nos hace querer apuntarnos al gimnasio inmediatamente. Pero no nos quedemos solo en lo superficial, porque Kerem es mucho más que una cara bonita y un cuerpo escultural. Es un hombre complejo con una historia que contar y una personalidad que lo hace aún más irresistible. Pensemos por un momento en esa mirada penetrante, esa intensidad que transmite incluso en las fotografías. No es solo la forma de sus ojos, es la profundidad que reflejan. Es como si vieras un universo entero contenido en esas dos ventanas al alma. Y la sonrisa, ¡ay, la sonrisa! Podría iluminar una ciudad entera. Es genuina, es cálida, es como un rayo de sol en un día nublado. Y luego está, por supuesto, el físico. Esculpido a base de ejercicio y seguramente de buena genética. Pero más allá de los músculos, lo que llama la atención es la elegancia con la que los lleva. No es un atractivo burdo, es un atractivo sofisticado, refinado. Es como si hubiera sido creado a pincel por un maestro renacentista. Pero como dije antes, Kerem es mucho más que una cara bonita. Su atractivo físico es solo la punta del iceberg. Lo que realmente lo hace especial es su personalidad, su carisma, su talento. Vamos a hablar de su talento actoral. Desde sus primeras apariciones en la televisión turca hasta su consagración con Senkalkam, Kerem ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar roles muy diferentes con una naturalidad asombrosa. ¿Se acuerdan de su personaje en Şeref Meselesi? Un chico malo con problemas, pero con un corazón enorme. Ahí ya se veía que tenía madera de estrella. Y luego llegó Serkan Bolat, el arquitecto frío, calculador, pero que poco a poco se va abriendo al amor gracias a Eda. Ese papel lo catapultó a la fama internacional. Pero antes de Serkan Bolat, antes de Şeref Meselesi, Kerem ya estaba labrando su camino. Recordemos sus inicios en series como Güneş y Beklerken, donde demostró que podía interpretar personajes juveniles con una frescura y un encanto innegables. Cada papel, cada proyecto, ha sido un peldaño en su ascenso a la cima. Y es que Kerem tiene esa habilidad de transmitir emociones con la mirada, con un simple gesto. Te hace creer que realmente está enamorado, que realmente está sufriendo, que realmente está sintiendo todo lo que su personaje siente. Y eso, mis queridos amigos, es el sello de un gran actor. No se limita a recitar diálogos, sino que se mete en la piel del personaje y lo hace suyo. Es como si se transformara por completo, como si dejara de ser Kerem para convertirse en Serkan, en Yiğit, en Bar. Y esa capacidad de metamorfosis es lo que lo diferencia de otros actores. Pero volvamos a Senkalkam porque seamos sinceros, esa serie es la culpable de que muchas de nosotras estemos aquí hoy, suspirando por Kerem. La química con Hande Erçel era palpable, saltaba la pantalla. Y no me refiero solo a la química romántica, sino también a la química profesional. Se notaba que se llevaban bien, que se respetaban y que disfrutaban trabajando juntos. Y eso obviamente se reflejaba en sus actuaciones. Era como si estuvieran jugando a ser Serkan y Eda, pero al mismo tiempo estaban viviendo sus propios sentimientos.
Esa autenticidad, esa naturalidad, es lo que hizo que la serie fuera tan adictiva. Además, Kerem le aportó a Serkan Bolat una vulnerabilidad que no estaba en el guión original. Le dio una profundidad, una humanidad que lo hizo aún más atractivo para el público. Lo convirtió en un personaje complejo con sus virtudes y sus defectos, pero siempre entrañable. Y esa es una de las razones por las que nos enamoramos de Serkan, y por ende de Kerem. Serkan Bolat podría haber sido un personaje plano, un arquetipo del hombre frío y distante. Pero Kerem lo transformó en un ser humano real, con miedos, con inseguridades, con un deseo profundo de amar y ser amado. Y esa vulnerabilidad, esa capacidad de mostrar sus debilidades, es lo que lo hizo tan irresistible. Pero no solo se trata de su talento actoral y su atractivo físico. Kerem también es un hombre comprometido con causas sociales. Lo hemos visto participando en campañas de concienciación sobre el cambio climático, sobre la protección de los animales, sobre la importancia de la educación. Y eso, para mí, es un valor añadido. Me parece fundamental que las figuras públicas utilicen su influencia para hacer el bien, para crear conciencia sobre los problemas que nos afectan a todos. No se limita a ser un rostro bonito en la pantalla, sino que utiliza su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Y es que Kerem no se limita a ser un actor guapo y talentoso. También es una persona inteligente, sensible y con un gran corazón. Lo demuestra en sus entrevistas, en sus redes sociales, en su trato con sus fans. Siempre se muestra cercano, accesible, humilde. Y eso, mis queridos amigos, es algo que se agradece mucho en un mundo lleno de divos y divas que se creen superiores al resto. En un mundo donde la fama a menudo corrompe, Kerem se mantiene con los pies en la tierra. Se conecta con sus fans de una manera genuina, responde a sus mensajes, se preocupa por sus opiniones. No se esconde detrás de una fachada de celebridad, sino que se muestra tal como es, un hombre normal, con sus virtudes y sus defectos. Además, Kerem tiene un sentido del humor increíble. Si lo siguen en redes sociales, habrán visto que le encanta hacer bromas, compartir memes, reírse de sí mismo. No se toma demasiado en serio, y eso es algo que lo hace aún más atractivo. Porque al final lo que buscamos en una persona es que nos haga reír, que nos haga sentir bien, que nos haga olvidar los problemas por un rato. Y Kerem, sin duda, tiene esa capacidad. Su sentido del humor es inteligente, sutil, a veces incluso un poco ácido. Pero siempre con una sonrisa en la boca, siempre con la intención de hacer reír. No le teme al ridículo, no le preocupa lo que piensen los demás. Simplemente se divierte y nos invita a divertirnos con él. Pero no todo es perfecto en la vida de Kerem. También ha tenido que enfrentar críticas, rumores, especulaciones sobre su vida personal. Y es que claro, cuando eres una figura pública, estás expuesto a todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos. Pero Kerem siempre ha sabido manejar la situación con elegancia, con inteligencia y con una gran madurez. No se deja llevar por las provocaciones, no entra en polémicas innecesarias, y se centra en lo que realmente importa, su trabajo y su familia. Ha aprendido a construir una barrera entre su vida pública y su vida privada, protegiendo a sus seres queridos del escrutinio público. Y hablando de su vida personal, es inevitable mencionar su relación con Hande Erçel. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su romance traspasó la pantalla. Todas soñábamos con que su historia de amor fuera tan bonita como la de Serkan y Eda. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como queremos. Y lamentablemente su relación llegó a su fin. Fue un duro golpe para sus fans, que habían depositado tantas esperanzas en su romance. Pero también fue una muestra de que a pesar de ser famosos, son personas reales, con problemas y desafíos como cualquier otra. Pero a pesar de la ruptura, ambos han demostrado ser personas maduras y civilizadas. No han hablado mal el uno del otro, no han protagonizado escándalos, y han seguido adelante con sus vidas. Y eso, para mí, es un ejemplo de cómo se deben manejar las cosas cuando una relación termina. Han demostrado que se puede mantener el respeto y la admiración mutua, incluso después de que el amor se haya desvanecido. Ahora, Kerem está enfocado en su carrera. Lo hemos visto participar en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Y estoy segura de que le esperan grandes éxitos en el futuro. Porque tiene el talento, la dedicación y la pasión necesarios para triunfar en lo que se proponga.
Está explorando nuevos géneros, nuevos personajes, desafiándose a sí mismo constantemente. No se conforma con lo que ya ha logrado, sino que busca crecer y evolucionar como actor. Y es que Kerem no se conforma con ser un actor de telenovelas. Quiere explorar nuevos géneros, nuevos personajes, nuevos desafíos. Quiere seguir creciendo como actor y como persona. Y eso es algo que admiro mucho de él. No se limita a hacer lo que se espera de él, sino que se atreve a salir de su zona de confort, a probar cosas nuevas, a asumir riesgos. Así que, en resumen, ¿por qué Kerem Bürsin es tan impactante? Porque es guapo, talentoso, comprometido, divertido, inteligente, sensible y humilde. Porque tiene una personalidad arrolladora que te conquista desde el primer momento. Porque te hace creer en el amor, en la amistad, en la posibilidad de un mundo mejor. Y sobre todo porque te hace soñar. Te hace creer que los cuentos de hadas pueden ser reales, que el amor verdadero existe, que los sueños se pueden hacer realidad. En fin, podría seguir hablando de Kerem durante horas, pero creo que ya se han hecho una idea de por qué lo admiro tanto. Es un hombre que me inspira, que me motiva a ser mejor persona, y que me hace creer que todo es posible. Me inspira a ser más valiente, más auténtica, más comprometida con mis sueños. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y si les gustó, por favor, déjenme un comentario aquí abajo diciéndome qué es lo que más les gusta de Kerem Bürsin. ¿Es su sonrisa? ¿Son sus ojos? ¿Es su talento actoral? Cuéntenme todo. Quiero saber sus opiniones. Déjenme saber si también sienten ese flechazo keremiano que nos une. Y si tienen alguna serie o película de Kerem que me recomienden, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas series para ver. Siempre estoy ávida de descubrir nuevos proyectos de este hombre que nos tiene a todas y a todos suspirando. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré contenido divertido, interesante y lleno de drama turco. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.